Hola elegidos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Me alegra mucho volverme a encontrar con ustedes esta semana y hoy vamos a estar hablando un poco más sobre el tema de la justificación. Este es un tema bastante profundo, por ende hay muchísimo por hablar y por explicar y por profundizar en él. Hoy vamos a ver que la cruz de Cristo no es solamente sustitutiva, sino que también es inclusiva. Es decir, la cruz de Cristo nos invita a que nosotros también debemos morir allí junto con Él. Hoy les quiero explicar que la justificación es un acto jurídico, es un acto legal, pero inclusive también es un acto forense, porque implica muerte. Debemos entender que para ser justificados debemos encontrarnos con Cristo, y ese encuentro es en la cruz. Nosotros nos encontramos con Cristo cuando decidimos morir. Es decir, que esa fe que nosotros tenemos, que nosotros tuvimos en el momento que creímos, nos debe llevar a morir con Cristo. Y es que nosotros no podemos recibir la nueva vida del Espíritu hasta que no haya muerto el viejo hombre, porque Cristo no puede habitar en un corazón que está lleno de sí mismo. Y como hemos visto en los videos anteriores, si no lo han visto, les recomiendo que vayan a esos videos. Ya van 2 videos en los cuales hemos hablado sobre este tema. Y allí nosotros vemos que Dios nos declara justos. ¿Por cuál justicia? ¿Por la nuestra? No, por la justicia perfecta de Cristo. Tiene que haber una justicia con la cual Dios nos declare justos. Y es por la justicia de Jesús que nos es imputada o transferida. Porque es que nuestra justicia, nuestras buenas acciones, nuestra obediencia siempre va a estar empañada por el pecado. Es decir, eso lo dice Isaías 64:6. Allí se dice que nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Por eso necesitamos ser justificados con la justicia de Cristo, porque si nosotros estamos en Cristo, entonces somos justos. ¿Por qué? Porque estamos en el justo. Pues como dice Colosenses capítulo 2 versículo 10, en Él estamos completos, en Cristo no nos hace falta nada. Hay un texto que me gustaría analizar con ustedes, que se predica mucho en las iglesias, pero de pronto no se ha entendido perfectamente, y es Apocalipsis 14:12. Este versículo nos dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Noten que no dice que tenemos la fe en Jesús, sino que dice la fe de Jesús, y eso es muy diferente. Tener la fe en Jesús y tener la fe de Jesús. ¿Pero qué es la fe de Jesús? Este versículo lo que nos quiere decir es que los verdaderos santos somos los que guardamos los mandamientos de Dios porque ya tenemos la fe de Jesús. Es decir, hemos sido justificados por la fe de Jesús. Y eso es hermoso porque nos deja ver que nosotros, al ser justificados, tenemos la misma fe que tuvo Jesús y por ende la misma justicia que tuvo Jesús. Es que la fe de Jesús es una fe que vence el pecado, que nos da la victoria para que lleguemos a ser como Jesús. Hay otro texto muy importante que debemos analizar, que es donde precisamente nos habla de la fe de Jesús. Muy importante que notemos la diferencia entre la fe en Jesús y la fe de Jesús. Y eso es lo que vamos a analizar en el video de hoy. Gálatas 2:16 dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Este texto vuelve y nos repite un poquito sobre lo que hemos hablado en los videos anteriores, y es que por las obras de la ley nadie va a ser justificado, solamente por la fe de Jesús que obtenemos cuando creemos en Jesús. Es decir, que Dios nos otorga la justicia de Jesús. En otras palabras, su obediencia perfecta a la ley de Dios, esa obediencia que fue producto de su fe. Hay un texto que me encanta, es precioso, a mí me gusta mucho porque encierra todo lo que hemos estado hablando, y dice el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses capítulo 3 versículo 9: y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que Dios da por la fe. Y aquí nos aclara que esa justicia solamente la puede dar Dios a los que hemos creído en Jesucristo, a los que hemos creído en que el sacrificio de Jesucristo en la cruz es más que suficiente para darnos la salvación. En resumidas cuentas, hasta acá, lo que Dios nos está otorgando por medio de la fe en Jesús es la fe de Jesús, o en otras palabras, la justicia de Jesús. Permítanme explicarles. Jesús nos pudo justificar a nosotros porque Él fue justo,
Justo es decir, que él cumplió con toda la ley, sin fallar en nada, en ningún punto. Pero él hizo esto por fe, por la fe. Es decir, que por la fe de Jesús, que lo llevó a ser justo, a obedecer toda la ley, es que nosotros somos justificados. Y Dios nos transfiere la fe de Jesús, es decir, la justicia de Jesús. Y aquí vamos a entrar en la esencia de este tema, y es que Dios, siendo un Dios santo, un Dios justo, Él no puede justificar al hombre culpable. Él no puede justificar al viejo hombre, porque eso realmente sería injusto. Permítanme colocarles un ejemplo. Supongamos que un juez está juzgando a un delincuente que asesinó a 10 personas. Se comprobó, están las pruebas, la fiscalía pudo comprobar que él era culpable. Hay todas las evidencias en su contra. Y esta persona es culpable y llega ante el tribunal y él le dice al juez que se arrepiente, que lo siente mucho, que realmente él no lo va a volver a hacer, que lamenta mucho todo lo que pasó. Y entonces, por esa simple razón, el juez le dice, bueno, perfecto, ¿estás arrepentido? No hay problema, entonces no hay condena para ti, quedas libre, vete, como si no hubieras hecho nada. ¿Cómo les parece eso? ¿Les parecería justo? ¿Cierto que no? Es realmente injusto porque esa persona tiene que pagar, a menos de que otra persona pague por él. Esto es un simple ejemplo para que ustedes puedan notar que Dios le va a atribuir la justicia perfecta de Cristo a aquel que ha muerto. Por eso les decía al inicio que la justificación es un acto jurídico, pero también es un acto forense, porque incluye muerte. Entonces vamos a leer lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 7. Pablo lo dice muy claro, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Vemos acá en este versículo que es muy claro que para ser justificado del pecado, primero tenemos que morir. Por esta razón es que les decía que Dios no puede justificar al viejo hombre pecador. Primero ese viejo hombre tiene que morir para que pueda ser justificado. En otras palabras, al que ha muerto ya no se le puede inculpar de delitos, ya no se le puede inculpar de pecado. Es como en la justicia ordinaria. Si un delincuente muere, pues hasta ahí llegó el juicio, hasta ahí llegó el caso, ya no se le puede inculpar nada porque está muerto. Asimismo pasa con la justificación. Nosotros debemos morir porque al muerto no se le inculpa de pecado. Por eso Pablo dice en Gálatas 5:24 que los que son de Cristo han crucificado su carne con sus pasiones y deseos. Y lo mismo dice en Gálatas 2:20, porque con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Esto no es simplemente una alegoría. Aquí Pablo nos está diciendo claramente cuál debe ser la experiencia de una persona que acepta a Cristo como su Salvador. Y es morir con Cristo en la cruz. Es ser crucificado el viejo hombre, morir a mi carne, a mis pasiones y deseos, y ahora vivir una nueva vida para Cristo. Y debemos tener en cuenta que esa muerte es voluntaria, pero la nueva vida que surge, la vida del Espíritu, es una obra de Dios, es un acto sobrenatural. Es decir, Dios, después de que la persona se ha arrepentido, ha creído en Cristo y decide morir, después de que muere esa persona, Dios lo hace resucitar a una nueva vida y lo declara justo. Es decir, que ante Dios esta persona ya no es culpable, ya ha sido perdonada de sus pecados y ha sido declarada inocente. Pues ahora, además de su naturaleza carnal, ha sido dotado de una naturaleza espiritual. Es una vida superior, es la vida del Espíritu por la cual ahora sí podemos vencer el pecado. Porque aquí debemos recordar lo que dice Santiago 2, versículo 26, y él nos dice que la fe sin obras es muerta, que así como el cuerpo sin espíritu está muerto, la fe sin obras también está muerta, es decir, no existe. Fe sin obras no existe ante Dios. La fe debe ser una fe obediente, una fe que produzca obras. Esta fe verdadera nos debe llevar al arrepentimiento genuino, a morir al pecado, a ser bautizados y finalmente a obedecer toda la ley. Porque ahí sí tenemos que tener en cuenta lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 3:31. Él pregunta, ¿luego por la fe invalidamos la ley? De ninguna manera. Ya entendimos que somos salvos solamente por la fe, pero eso no invalida la ley, sino que confirmamos la ley. Es decir, ahora sí la afirmamos, la establecemos en nuestra vida. Ahora sí podemos vivir obedeciendo la ley. Pero bueno, muchos dirán, de todas maneras, el simple acto de creer, de arrepentirme y de bautizarme, pues ya son obras en sí. Y la verdad es que sí, son obras, pero son obras que vienen como resultado de la fe.
porque permítanme decirles que para morir al viejo hombre se necesita fe. Y aquí hago la salvedad de que la fe no es algo que yo produzco, la fe es un don de Dios. Eso no proviene de mí, proviene de Dios. De todas maneras, en sí, la fe también es un regalo que Dios me ha otorgado. Ahí yo no tengo méritos por tener esa fe. No puedo decir, es que yo de todas maneras hice algo, tuve fe. No, la fe fue un regalo de Dios. Porque permítanme decirles que yo requerí de fe para decidir morir. Yo decidí morir porque confié, porque tuve fe en que yo iba a recibir una vida nueva, una vida mejor. Así que de todas maneras, todos esos actos o esas obras que son simultáneas, de todas maneras en primera instancia requieren fe. Dios en el momento en que nos está justificando, Él solamente tiene en cuenta nuestra fe. Y es que Dios es el único que puede saber si esa fe es genuina, si es verdadera. ¿Y cómo sería una persona con una fe verdadera? Pues es una persona que está dispuesta, decidida, determinada a obedecer a Dios en todo, es decir, a obedecer su ley. Por eso Dios justificó a Abraham desde el mismo momento en que él creyó. Eso está en Génesis 15, porque solo Dios sabía que esa fe de Abraham era verdadera y que lo iba a llevar posteriormente a obedecer a Dios y a serle fiel en todo lo que Dios le dijera. Tanto que cuando Dios le dijo que sacrificara a su hijo, él lo iba a sacrificar. Ahí es donde el ángel le dice, ahora conozco que temes a Dios. Esto lo voy a explicar en un próximo video porque hay un texto en Santiago donde él dice que Abraham fue justificado por las obras. Y también hay otro texto donde Pablo dice que no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley son los que serán justificados. Pero bueno, esto es un texto que leyéndolo en su contexto se puede entender muy bien. Sacándolo así simplemente aparte, como un versículo aislado, pareciera que dijera que somos justificados por las obras, pero eso contradeciría toda la Biblia, contradice todo lo que ha dicho el mismo Pablo. Entonces no es así, solamente que es un complemento, pero eso lo podemos ver en un próximo video. Pero ahora entendiendo que Dios por la fe me declara justo y además me hace justo, es decir, me imparte la justicia de Cristo, que es esa vida obediente, esa vida que se complace en obedecer los mandamientos de Dios. Cuando yo voy siendo santificado y peco, ¿qué pasa? Nosotros debemos tener presente que si yo peco, de todas maneras yo sigo estando cubierto por la justicia de Cristo. Porque la justicia de Cristo me sigue cubriendo mientras yo alcanzo la perfección, que es ese punto al que Dios nos quiere llevar y es al punto de no pecar más. Pero esto ocurre siempre y cuando yo permanezca en Cristo, dependiendo de su poder transformador y disponiéndome diariamente a estar en su presencia. Eso lo dice Primera de Juan 3:6 y dice que el que permanece en él no peca. Qué hermoso. Ahí es donde nosotros nos damos cuenta de la clave que Dios nos está dando para no pecar y es no salirnos de la presencia de Cristo, permanecer en él todo el tiempo. Y debo permanecer en Cristo para tener el carácter de Él hasta que Cristo sea perfectamente formado en mí. Porque Dios nos quiere llevar a la medida de la estatura de Cristo, a ese varón perfecto. Es un estándar muy alto y es una medida, es una norma que nosotros no debemos rebajar. Hasta aquí podemos ir entendiendo entonces que la gracia de Dios no solamente es perdonadora, sino también es transformadora. Por eso si yo descuido mi relación con Jesús, y comienzo nuevamente a practicar el pecado como lo hacía en mi antigua vida, entonces me convierto otra vez en pecador. Eso lo dice Gálatas 2:18 y Romanos 6:2. Gálatas 2:18 nos dice que si las obras que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago, es decir, pecador me hago. Y en Romanos 6:2 nos dice que el que ha muerto al pecado, ¿cómo vivirá todavía en él? Esto pues no sería coherente. Vivir otra vez en el pecado sabiendo que yo ya fui libertado del pecado. Y es que cuando nosotros entendemos lo aborrecible que es el pecado, lo que el pecado le hizo a Cristo, nosotros definitivamente ya no podemos tener afinidad con el pecado, ya no nos debe llamar la atención, ya no nos debe atraer, debemos aborrecer el pecado. Y eso es la experiencia que nosotros tenemos cuando hemos entendido el amor de Dios que nos ha dado en su Hijo Jesús, que costó tanto que yo no voy a arriesgar lo que Cristo hizo por mí por permanecer otra vez en el pecado. Yo no puedo, obviamente, estar otra vez practicando el pecado porque estaría haciendo vano el sacrificio de Cristo. De tal manera que si nosotros nos volvemos atrás y empezamos a vivir la vida loca que vivíamos antes y no vencemos el pecado, se pierde la salvación.
Recordemos que en el mensaje a las iglesias de Apocalipsis, todas las promesas van dirigidas al que venciere, es decir, al que venciere el pecado. Para entender que verdaderamente la salvación se puede perder, quiero leerles lo que dice Hebreos 6, del versículo 4 al 6. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Es decir, esto nos está diciendo algo demasiado importante, y es que nosotros somos justificados una sola vez. En Hebreos también, pero en el capítulo 10, versículo 26 al 29 dice: porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no quedan más sacrificios por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Para complementar este tema tan solemne, voy a leerles Hebreos 10, del versículo 38 al 39. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Pablo nos está diciendo que la persona que retrocede, retrocede para perdición. Elegidos, espero que este video haya sido de gran bendición para ustedes, que realmente haya aclarado muchas dudas, que les haya hecho entender un poco más el tema de la justificación, que requiere una muerte al yo, una muerte al viejo hombre, para que nazca ese nuevo ser en mí, para que yo viva una nueva vida, que es la vida del Espíritu, una vida superior. Entonces, de verdad espero que ustedes sean de los que han sido justificados por la fe y no de los que están pretendiendo ser justificados por las obras. Un abrazo para todos y espero que el Señor Jesús les siga bendiciendo.